Y nos encontramos ahora ante el capítulo 8. Y notaremos que las lluvias se detienen, se retiran las aguas y el arca reposa sobre el monte Ararat. El final del capítulo 7 nos dijo que prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Ese es un período que abarca unos 5 meses en los cuales prevalecieron las aguas. Ahora, en el capítulo 8 vemos que las aguas disminuyeron. Del versículo 1 hasta el 3 leemos: Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales, y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Es maravilloso de veras que Dios se acordara de Noé. Noé estaba perfectamente seguro en el arca. Este capítulo no solo nos relata de la subida del diluvio, sino también de cómo prevaleció el diluvio y de la mitigación de él. Nos dice que Dios hizo que pasara un viento sobre la tierra. Ahora, todo esto no sucedió de la noche a la mañana. La subida de las aguas llevó un total de 150 días, como ya lo hemos leído. Luego pasan 261 días en la mitigación del diluvio. Nos parece que fue algo más que simplemente un diluvio local. Notemos ahora el envío del cuervo y la paloma. El versículo 4 dice: Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Y el versículo 5 continúa diciendo: Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes 10. En el 10, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Ahora el versículo 6 dice: Sucedió que al cabo de 40 días, abrió Noé la ventana del arca que había hecho. El versículo 7 dice: Y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo, hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Notamos aquí que Noé se convierte ahora en observador de los pájaros. Envía 2 aves, el cuervo y la paloma, y las va a observar. Continuamos la lectura del versículo 8 hasta el 13, y dice: Envió también de sí una paloma, para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma dónde sentar la planta de su pie, y volvió a él, al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano, y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días, y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Y esperó aún otros 7 días, y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. Y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Ahora notemos que esto abarca un período de 261 días, y por tanto el diluvio duró un total de 371 días, es decir, se prolongó por más de un año. También concuerda con la declaración de la Escritura que afirma que el diluvio fue universal. No se trataba únicamente de llenar una piscina con agua, ciertamente fue más que eso. El doctor J. E. Shelley sostiene la tesis de que el diluvio fue universal y que cubrió toda la tierra. Y quisiéramos leer una cita de él tocante el ejemplo más notable del diluvio universal en el caso de los mamíferos. Dice él: Estos elefantes se encuentran enterrados en los depósitos congelados de la tundra de Siberia, y por todo lo largo del continente de Asia, y en el norte de Alaska, y en el Canadá. Se encuentran en gran número en el suelo elevado, y no están hundidos en el pantano millones de ellos. Sigue contando acerca de ellos cómo es que fueron examinados, y cómo la evidencia indica que fueron ahogados. Si es que meramente se hubieran hundido allá arriba, hubieran muerto de hambre. Pero entre más al norte vaya uno, más se encuentran. El suelo de las islas del Mar Blanco, dentro del círculo ártico, se compone mayormente de sus huesos, juntos con los del tigre del tipo dentado de sable, del alce gigante, del oso de caverna, del buey almizcleño, de troncos de árboles, y de los que han echado raíces en la tierra. Hoy no existe ningún árbol en aquellas regiones.
Los más cercanos quedan a miles de kilómetros de distancia. El mamut no podía comer de la vegetación achaparrada que crece en esta región. La autopsia revela la presencia en sus estómagos de su última comida, que fue pino y ramas de plantas espineras. Estos mamuts fueron sepultados vivos en los depósitos cuando el sedimento estaba blando. Ellos y el sedimento de repente fueron congelados y nunca han sido descongelados porque no muestran ninguna señal de descomposición. El Dr. Shelley cuenta de cómo el marfil del mamut ha sido vendido en los muelles de Londres por más de 1000 años. El Museo de Historia Natural compró la cabeza y la presa de un mamut en una tienda de marfil en el muelle de Londres. La cabeza estaba perfectamente preservada y estaba cubierta de su piel original. Los exploradores han salvado sus vidas comiendo de la carne de estos animales que han sido conservados en frigoríficos por unos 4600 años. Amigo oyente, si se desea tener evidencia del diluvio y de un diluvio universal, hay abundante evidencia si estamos dispuestos a aceptarla. Quisiéramos ahora señalar una gran verdad espiritual que tenemos aquí en este relato del cuervo y la paloma. Pero en primer lugar, mencionaremos que la paloma volvió y trajo un poquito de follaje, una hoja de olivo en el pico. No entendemos por qué la hoja de olivo siempre ha sido el símbolo de la paz, pero así es. Cuando volvió la paloma, después de haberse ido, sirvió de señal de que el juicio había ya pasado y que se podía regresar a la tierra. Hay una paz en este regreso, pero vemos que aún el hombre que sale a la tierra es el mismo tipo de hombre que entró en el arca. Los hijos de Noé tenían las mismas características que los primeros hombres que provocaron el diluvio. Encontramos, pues, que la raza humana no muestra un mejoramiento después del diluvio de ninguna manera. Vamos a considerar la lección espiritual. Notamos que Noé se ocupa de observar los pájaros y mandó que saliera el cuervo. El cuervo no regresó al arca. ¿Y por qué no regresó? Bueno, notemos qué es lo que come un cuervo. Un cuervo come de todo. El hecho es que había muchísimos animales muertos y mucha carne disponible después del diluvio. Y eso es lo que come un cuervo. No regresó porque después de todo iba a banquetear y se estaba gozando mucho porque era un ave inmunda. Pero la paloma, en cambio, es un ave limpia y así se la considera más adelante en la Biblia. Usted recordará, amigo oyente, que Noé llevó tanto animales y aves limpios como aves y animales inmundos en el arca. La paloma fue como una mensajera que trajo con ella una información. Después del segundo viaje de la paloma, Noé supo que las aguas del juicio ya se habían retirado de la tierra, porque la hoja del olivo revelaba que la tierra seca ya estaba a la vista. Lamentablemente nuestro tiempo ha concluido y tenemos que detenernos en este lugar. Continuaremos la consideración de esta lección espiritual en nuestro próximo programa. Es nuestra oración que el Señor derrame sobre usted sus ricas bendiciones. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio en el libro de Génesis. Estábamos considerando en el estudio anterior una lección espiritual en el relato del cuervo y la paloma que Noé envió desde el arca. Dijimos que Noé se ocupó ahora en observar a los pájaros y así envió al cuervo. Ahora el cuervo no volvió al arca. Y dijimos que no volvió porque cuando salió encontró muchísimos animales muertos y mucha carne disponible después del diluvio. Y eso es precisamente lo que come el cuervo. No regresó porque después de todo tenía delante de sí un gran banquete y se dispuso a disfrutar de él. Y lo hizo así porque el cuervo era un ave inmunda. Ahora la paloma es un ave limpia y se le considera como tal más adelante en la Biblia. Usted, amigo oyente, recordará que Noé llevó tanto animales y aves limpias como aves y animales inmundos en el arca. La paloma fue como una mensajera que trajo con ella una información. Después del segundo viaje de la paloma, Noé supo que las aguas del juicio ya se habían retirado de la tierra porque la hoja de olivo revelaba que la tierra seca ya estaba a la vista. Ya hemos mencionado que las grandes verdades de la Biblia están relacionadas en el libro de Génesis. La Biblia enseña que el creyente tiene dos naturalezas, la vieja y la nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y luego lo limpio y lo inmundo están juntos. Usted, amigo oyente, y yo tenemos dos naturalezas. Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero cuando uno acepta a Jesucristo, uno nace de nuevo.
Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Fue nuestro Señor Jesucristo mismo quien dijo esto. Pablo nos dice que en su carne no moraba el bien. El querer el bien estaba en él, pero no el hacerlo. Existe una lucha entre las dos naturalezas, y la lucha entre la vieja y la nueva es la experiencia de todo creyente. El cuervo salió a un mundo juzgado y encontró un banquete en los cuerpos hinchados porque vivía de ellos. El cuerpo hinchado de un dinosaurio fue para él un banquete tremendo. Para él debió haber sido como una de esas orgías bacanales de los antiguos. Estuvo yendo y volviendo porque estaba muy inquieto. Amigo oyente, esto es una ilustración de la naturaleza vieja. Nuestra naturaleza vieja es como aquel cuervo. La naturaleza vieja ama las cosas del mundo y realmente se goza en ellas. Bueno, ese cuervo salió al mundo y lo amó. Ahora la paloma salió al mundo juzgado y no halló dónde descansar, no encontró ninguna satisfacción. Por esa razón regresó al arca. El arca representa a Cristo. Hay personas hoy día que tratan de decir que el mal y el bien son relativos, pero es Dios quien dice qué es bien y qué es mal. Debemos siempre recordar que vivimos en un mundo que es juzgados. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Debemos tratarlo y no maltratarlo. No debemos enamorarnos del mundo, pero sí estamos aquí para ganar a los perdidos en el mundo y traerlos a Cristo. Estamos aquí, amigo oyente, para sembrar la palabra de Dios. Esa es nuestra responsabilidad en el mundo en que vivimos hoy en día. Hace algún tiempo alguien dijo que una denominación había nombrado a un hombre como obispo de la luna. Ahora, ¿para qué sirve eso? Estamos seguros de que Dios y sus ángeles están cuidando de las estrellas y los demás planetas. El Señor cuida del universo. Lo que nosotros tenemos que hacer es cuidar de nuestro trabajo asignado aquí ahora mismo. Debemos esparcir la palabra de Dios aquí en esta tierra. Eso es lo importante. La paloma reconoció que se encontraba en este tipo de mundo y por eso no encontró descanso. Solo el arca, amigo oyente, que representa a Cristo, puede darle descanso. Permítanos ahora hacerle una pregunta muy personal, a la cual tendrá que contestar por sí mismo. ¿Qué tipo de ave es usted? ¿Es usted un cuervo o es usted una paloma? Usted tiene ambas naturalezas, pero ¿en cuál de ellas vive usted hoy en día? ¿Ama usted las cosas de Dios o las desprecia? Como dijimos, usted tendrá que contestar por sí mismo. Continuando ahora la lectura de este capítulo 8 de Génesis, leamos el versículo 13 y luego los versículos 18 y 19. Las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Pasando ahora a los versículos 18 y 19 leemos, Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Vamos a considerar algunas cosas nuevas al proseguir nuestro estudio aquí. Dios va a hacer un pacto muy importante con Noé. A Noé le va a ser posible ahora comer carne, y Dios pondrá en uso la pena de muerte. Cuando Dios hizo ese pacto con Noé, lo hizo con la familia humana que se encuentra en la tierra hoy en día. Notemos ahora que Noé edifica un altar y ofrece sacrificio. Dice el versículo 20, Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Vemos ahora por qué Noé llevó 7 de los animales limpios, y solo 2 de los inmundos. Está ofreciendo ahora un sacrificio de los animales limpios. Los versículos 21 y 22 de este capítulo 8 de Génesis dicen, Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Bien puede usted anotar, amigo oyente, la evaluación de Dios con respecto al género humano como una evaluación verdadera. ¿Qué le parece a usted la juventud suya? ¿Fue malo el intento de su corazón o no lo fue?
Observe usted nuestra sociedad contemporánea. Tenemos la rebelión de la juventud. Es interesante observar la dirección en que van. Todo intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, y no hay un mejoramiento del corazón. Usted, amigo oyente, posiblemente ha sido testigo de casos en que dos personas han estado lanzándose insultos el uno al otro. Y posiblemente usted no ha escuchado en su vida lenguaje más profano que el que ha escuchado en aquellos casos. Bueno, es que los intentos del corazón del hombre son malos desde su juventud. Dios lo dijo hace muchísimo tiempo, y todavía hoy en día es verdad. Se ha sugerido que en el tiempo del diluvio la tierra se ladeó de su eje. Bueno, no estamos girando sobre el eje. El centro magnético es algo diferente que el centro sobre el cual estamos girando. Algo ha pasado. Es la creencia de muchos que esta es la razón por la cual Dios dice que habrá la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno. Nos da las estaciones y las tenemos porque la tierra gira así. Es algo así como un trompo que se tambalea, es decir, que no se para derechito cuando gira. Como resultado, tenemos entonces las estaciones del año. Cuando Noé salió del arca, lo primero que hizo fue edificar un altar al Señor y ofrecerle un sacrificio. Y fue un holocausto. El holocausto habla de la persona de Jesucristo. Fue ofrecido sobre la base de aceptación delante de Dios y alabanza a Dios en reconocimiento a Él. Esto sin duda fue lo que hizo que Dios estuviera satisfecho con Noé en este tiempo en particular. El hombre, amigo oyente, debe aprender tres cosas del diluvio, y son, primero, la rebelión. La rebelión contra Dios se realizó, fue manifestada abiertamente y fue la causa del juicio del diluvio. En segundo lugar, la revelación. Dios dio su revelación a los hombres. Noé predicó a los hombres por 120 años. El testimonio de Noé no les tocó el corazón. Rechazaron la revelación que Dios había dado. Y en tercer lugar, el arrepentimiento. Rehusaron por completo arrepentirse. No hubo ningún regreso a Dios por ningún lado. Rechazaron el refugio que Dios les había ofrecido, que Dios había provisto para ellos. Ahora este hombre Noé sale del arca. Se queda en una posición muy singular. Se constituye en cabeza de la nueva raza humana. Es la misma posición que tuvo Adán. Muchas personas dicen, todos somos emparentados, todos procedemos de Adán. Bueno, amigo oyente, somos parientes de alguien más próximo que él. Somos todos emparentados con Noé. En un sentido, Noé es el padre de todos nosotros hoy en día. Bueno, amigo oyente, hemos pasado así por el diluvio. Y concluimos así el estudio del capítulo 8 del libro de Génesis.